estamos apoyando porque lastimosamente hay unas inconformidades que hay que comunicar. Cuando se presentan, pues lo ideal es Míreme. y pues si Míreme. los estudiantes se quedan callados, pues la universidad se va a lograr. Sí, porque Pues, pero ya empecemos la clase. tenemos una pérdida de cero cuando todos estamos liberados. Y nos habían quitado la materia del sábado que es psicofisiología, no la habían quitado. Porque se une inmediatamente de la carrera. Sí, no tendría que ocurrir. Esta materia no teníamos jueves. ¿La cambiaron? Teníamos la otra materia. Y esta toca en el segundo semestre. A ver qué tal. ¿Qué más, Litza? ¿Bien? ¿Cómo vas? ¿Bien? Ah, bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? ¿Cenaron? Sí, 6:30 justamente ya entro a una clase. A veces alcanzo, a veces no. Lo más usual es que no alcanzo. Pero a veces alcanzo, sí. Podemos hacerlo. Es que no se acuerdan que lo cuadramos el primer día. ¿Qué más, Stephanie? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Cómo has estado? Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué me ibas a decir? ¿De qué va a ser la clase hoy? Ya vamos a hablar de eso. Difícil de convencer, sí. Bueno, pues precisamente la clase va a ser sobre eso, porque incluso algunos me escribieron preguntándome por la actividad evaluativa dentro de 8 días. La idea es que todo quede claro hoy. ¿Listo? Hoy vamos a aclarar las dudas. Yo voy a explicar las reglas que vamos a tener dentro de 8 días. Y la idea es que quede clara la actividad evaluativa que es dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Qué más? Voy a mostrarles, yo les compartí unos documentos que contienen muy buenos argumentos para soportar las posiciones que ustedes van a venir aquí a tratar de argumentar. Voy a mostrarles específicamente cuáles son los puntos que yo les recomiendo para elaborar la actividad dentro de 8 días. ¿Sí, Samir? Como quieran, el que quiera traer diapositivas puede hacerlo, el que quiera traer una maqueta puede hacerlo, como quieran. ¿Una qué? Si quiere traer un filósofo puede hacerlo, puede traer lo que quiera. El punto es que pueda explicar su punto de vista y defenderlo, que es de lo que vamos a hablar un poco ahora. ¿Y si estoy de acuerdo con usted de que no se hace la ya vamos a ver las reglas, pero pues obviamente si ese es el punto de vista también hay que defenderlo. Si yo voy a tirar hacia el otro lado y la idea es que tú puedas argumentar. No importa. ¿Va a tirar para el otro lado? Sí, pero cuando a lo que uno vaya a hacer, él le va a hacer lo contrario. Sí, no importa el punto de vista. De hecho, yo no voy a calificar el punto de vista. Lo que voy a calificar es que también puedes explicarlo y que también puedes resistir a los intentos de refutación, a los intentos de contradicción. Exactamente. No si ese es mejor que otro, no si ese es el verdadero, porque como hemos visto, cada uno tiene ventajas y desventajas. Todos esos puntos de vista tienen problemas que actualmente son motivo de debate. Sí, claro. Actualmente varios de esos puntos pues todavía son motivo de debate en la comunidad. Entonces no voy a calificar si ese es el mejor o si ese es verdadero. No, voy a calificar es que también puedes hablar de ese punto de vista y tratar de, cuando vengan las preguntas, pues soportarlo o defenderlo. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces, la actividad dentro de 8 días básicamente consiste en que tú vas a tener un lapso de 10 minutos para hablar. Puedes hacerlo en menos, puede ser 2 segundos, hablar lo que quieras. La idea es que tú vas a tener máximo 10 minutos para que expliques el punto de vista que estás tratando de defender, el que te parece un poco más adecuado, el que has encontrado más interesante. Vas a tener un lapso máximo de 10 minutos para hablar de ese punto de vista. Después de que tú termines de hablar de ese punto de vista, yo voy a hacerte algunas preguntas. Muchas son familiares con los que ya hemos visto de hecho aquí. Y la idea es que se va a evaluar la explicación inicial y que también puedes defender ese punto de vista cuando vengan las preguntas. ¿Listo? Esa es la actividad evaluativa. La idea es que me convenzan de una de esas posiciones. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto dos principales formas en las que se ha tratado de caracterizar lo mental. Y la caracterización básicamente implica distinciones, porque si todo es físico y todo se comporta en términos físicos, tiempo, materia, espacio, si todo es absolutamente físico, quiere decir que no hay ningún tipo de característica distintiva de lo mental. Quiere decir que no hay necesidad incluso de hablar de la mente. Hablaríamos del cerebro, reacciones y conexiones nerviosas, pero no habría necesidad de hablar de dos cosas fundamentales que hemos visto que parece ser difícil integrar en el mundo físico, que es la conciencia fenoménica y la intencionalidad. Nos ha costado mucho integrar la conciencia fenoménica y la intencionalidad en nuestra concepción del mundo natural, en la manera en la que entendemos el mundo natural. Y es precisamente que surge la brecha epistemológica, que es que cuando tratamos de coger esas características mentales e integrarlas en el conocimiento que tenemos del mundo físico, hay un cortocircuito, porque es que en el mundo físico no hay sensaciones subjetivas, no hay experiencias subjetivas. La roca no siente y no experimenta una serie de cualidades sensoriales particulares. Sí, exactamente, cuando experimentamos una sensación, que a eso los filósofos le llamaron qualias o cualidades sensoriales, características sensoriales de la conciencia o qualias, cualidades subjetivas. Y entonces esa es una forma de defender que hay una característica distintiva de la mente. Porque es que hay una gran pregunta y es que aunque situemos todos los eventos físicos con respecto a esas sensaciones, siempre nos va a quedar la pregunta de qué es lo que está experimentando ese sujeto. Hemos puesto el ejemplo del ventilador. Podemos determinar la temperatura que hay en este momento en el salón, podríamos registrar el sonido que está haciendo el ventilador, podríamos registrar y evaluar todo lo físico en este salón, todo lo que nos está impactando físicamente, pero el defensor de la distintividad de lo mental, a partir de los qualia o de las cualidades subjetivas, te va a decir, hay algo que todavía no puedes comprender, hay algo que todavía no puedes explicar, y es qué es lo que experimenta ese sujeto en esas circunstancias. Por ejemplo, como el color. Exactamente, como experimentar un color, que era el ejemplo de Mari, ¿sí? Mari es una científica que ella ha vivido toda su vida en un laboratorio, y ese laboratorio es blanco y negro. Ella no ha tenido acceso a la experiencia de color. En el laboratorio solo hay cosas blancas o negras. Y Mari, toda su vida, toda la vida que ha pasado en el laboratorio, se la ha pasado estudiando la física del color. Ella sabe toda la física del color. El experimento mental de Jackson, que fue el filósofo, él quería convencernos de que existían las cualidades subjetivas, mentales de la conciencia. Él quería ponernos en la duda de qué ocurre si Mari llega un día y se abre ese laboratorio y ella puede salir y observa el color. ¿Será que gana algo, algún tipo de conocimiento que antes no tenía? Y entonces parece que él nos lleva hacia el terreno en el que tenemos que aceptar que hay algo que adquiere en este momento, que puede experimentar el color y antes no tenía, cuando solo había estudiado la física del color. ¿Qué era lo que no tenía? Las cualidades subjetivas sensoriales de la experiencia del color. Por ejemplo,
Hablamos un poco del amor, de qué hacemos cuando nos enamoramos, hablamos un poco. Y entonces algunos nos cuentan qué hacen cuando se enamoran y podemos rastrear el conjunto de comportamientos físicos de esa persona e incluso podríamos rastrear si en esos estados hay liberación de algún neurotransmisor. Podríamos rastrear si hay liberación de serotonina, de dopamina o de oxitocina, por ejemplo. Y un fisicalista va a tratar de decir, no, pero es que lo único que hay ahí es liberación de neurotransmisores. No hay ninguna sensación, ninguna experiencia amorosa. Lo que ella cree que es el amor no es más que liberación de neurotransmisores. Pero entonces el defensor de las cualidades mentales a partir de la conciencia va a decir, bueno, pero tú puedes tener todos esos neurotransmisores, tú puedes tener todo el comportamiento físico de esa persona, pero tú realmente después de haber recolectado toda esa evidencia podrías llegar a establecer qué es lo que ella siente cuando se enamora. Tú sabes que hay una correlación con neurotransmisores, pero cuando tú observas los neurotransmisores y las conexiones nerviosas, tú no sabes qué es lo que está sintiendo esa persona cuando se enamora. Entonces, esa es una de las formas precisamente de defender que existe algo irreductible a lo físico o a nuestro conocimiento de la física. Hay algo que no se puede reducir a la física. El defensor de la mente va a tratar de establecer ese dualismo, esa otra cosa, esa segunda característica, propiedad o entidad que no se puede reducir a lo físico. Y entonces ese es uno de sus argumentos. Aunque hayamos establecido todos los registros y eventos físicos, todavía nos quedaría esa pregunta. Esa es una forma, la vía a través del estudio de la conciencia o de las cualidades subjetivas o experienciales. Vimos en su momento sobre la conciencia y sobre esas características. Y luego vimos la siguiente forma de defender que hay algo distintivo que es muy difícil integrarlo en nuestro conocimiento del mundo físico. Hay otro aspecto distintivo de la mente que todavía es muy difícil integrarlo en el circuito de cosas físicas, y es la intencionalidad. Nuestra capacidad para pensar, creer, desear sobre cosas que están en el mundo. Vimos que a eso le llamaban también contenido mental. Cuando yo pienso que la silla es azul, el contenido de mi pensamiento es ese, que la silla es azul. Cuando yo deseo ir a tomar cerveza, el contenido de mi deseo es ir a tomar cerveza. Cuando nosotros pensamos, deseamos, creemos, cuando nosotros imaginamos y percibimos cosas, estamos manipulando un contenido. Y entonces, algunos le llaman a eso intencionalidad o contenido mental. Algunos también le llaman representación, porque cuando yo pienso que la silla es azul, debo de alguna manera haberla representado. Cuando yo pienso que el maletín es negro, debo haber representado el maletín. Y ahora el contenido de mi pensamiento sí puede tratar sobre esos objetos. Y hay un problema cuando queremos integrar esa característica en el mundo físico. Y es que en el mundo físico las cosas no tratan sobre otras cosas. La silla no trata sobre otras cosas. La silla es silla y tiene unas propiedades físicas. Pero mi pensamiento sí. Mi pensamiento puede tratar sobre muchas cosas. Una roca es una roca y tiene propiedades físicas de ser roca. Una roca no trata sobre otra cosa. Pero mi pensamiento puede tratar incluso de cosas que ni siquiera existen. Mi pensamiento puede tener como contenido incluso cosas que físicamente están ausentes. Puedo pensar en un familiar que no está. Puedo pensar en la cafetería y no estoy viendo la cafetería. Puedo pensar en cosas que físicamente no están disponibles en términos del acceso directo que tengo a ellos. Una figura, cosas futuras, cosas que ni siquiera han ocurrido. Pero en el mundo físico las cosas no se comportan de esa manera. La silla no puede tratar sobre otras cosas. La silla es silla y tiene unas características físicas, color, forma, dureza, está en un espacio y en un tiempo determinados. Pero ese pensamiento tan curioso que trata sobre un familiar, que trata sobre la cafetería, se comporta de una forma muy distinta a como lo hace la silla. Y entonces, en intencionalidad, hay unos señores que se llaman naturalistas de la intencionalidad, que defienden un proyecto que es el de naturalizar la intencionalidad. Nosotros lo vimos, naturalizar algo, un tema, un problema, es simplemente tratar de explicarlo
en términos de las ciencias naturales. Es tratar de decir, no, es que eso se puede explicar de manera natural, con una explicación natural. Y entonces vimos algunas propuestas en su momento sobre naturalización de la intencionalidad, y estaba la teoría del lenguaje del pensamiento de Jerry Fodor, estaba la teoría informacional causal o informacional de Fred Dress, salud, y estaba la teleosemántica o teoría biológica del contenido mental. Hay distintas formas de tratar de entender la intencionalidad en términos naturales, como un fenómeno natural cualquiera. Sí, Stephanie. Usted lo dijo muy rápido. Sí. Dijo el lenguaje del pensamiento, la telesemántica. La teleosemántica o teoría biológica del contenido mental y la teoría informacional. O sea, cualquiera de esas tres podemos utilizar para poder representar La idea de que la intencionalidad es algo distintivo, es algo distinto a los fenómenos físicos. Sí, ellos de hecho pensaban que no, se puede explicar eso en términos físicos. Por ejemplo, la forma por la cual lo explicaba, por ejemplo, un defensor de la teoría biológica del contenido es a partir de patrones adaptativos y de evolución. Nosotros podemos pensar que la silla es azul o pensar que el maletín es negro porque evolucionamos de tal manera para representar esas características del mundo. Así como, por ejemplo, cuando un castor agarra con la cola y golpea el agua, está representando que hay peligro, como un fenómeno natural, como un fenómeno evolutivo. ¿Aprendió a hacer eso? Sí, teleosemántica, teoría biológica del contenido mental. ¿Aprendió a hacer eso? Sí. Teoría biológica del contenido mental o teleosemántica. Es lo mismo que teleología. Teleología no es lo mismo. Es que ya ahí no me confundí, pero quería preguntar eso. Sí, a ver. Hay dos formas de entender lo teleológico. Una es aristotélica, es como aquello que sirve para un fin. Entonces, por ejemplo, el computador puede estar compuesto de una cierta materia, pero al mismo tiempo servir a un fin. O nuestro cerebro puede servir para permitirnos procesar información. O nuestra mano puede permitirnos agarrar cosas. Aristóteles creía que cada parte del cuerpo servía para un fin. Esa es una forma aristotélica de entender la teleología. ¿Esa es la forma? Esa es la forma. Sí. O la causa final para Aristóteles. Para Aristóteles cada órgano tiene un fin. El ojo sirve para ver. Esa es la causa final de la causa final, exactamente. Y entonces, luego, por otro lado, a principios del siglo pasado, se desarrolló una alternativa para entender la teleología de otra forma. No como dirigido hacia un fin, sino como seleccionado por evolución. Los defensores de la teleosemántica defienden esta forma de entender las funciones o los órganos, como que fue seleccionado por la naturaleza y por fines adaptativos para ejecutar esa función. Entonces, cuando rastreamos la historia evolutiva de ese individuo, podemos rastrear la función que cumplió en ese momento, para permitirle su teleosemántica. Sí, pero, o sea, entonces le dice que la teleología tiene que ver con eso. La teleología aristotélica es servir para un fin, y la teleosemántica es la selección evolutiva de ese rasgo. La teleosemántica, o teoría biológica del contenido. O sea, la diferencia es que una fue primero. No, la diferencia es que Aristóteles, cuando tenía que definir la finalidad de una cosa, no necesitaba estudiar la historia de esa cosa. La evolución. Exactamente, la evolución. O cómo se originó. Simplemente Aristóteles lo que entiendo es que él decía que digamos, la silla se creó para sentarse. Exactamente, para sentarse. Y no nos interesa ni quién la creó, ni cuándo, ni en qué momento estaban. Para los defensores de la teoría biológica o teleosemántica, eso es lo que de hecho constituye la función. ¿Cómo fue desde el principio diseñada? O en el caso orgánico, ¿cómo evolucionamos para adaptarnos de una cierta manera? Profe, un ejemplo de eso puede ser, o sea, el de los factores me queda claro, pero, por ejemplo, las jirafas cuando comen... Las jirafas, exactamente, y el muy árbol, bien. el árbol como que cambia su sabor, pero al mismo tiempo y como que le avisa a los árboles que están cerca para que también sean tóxicos para la jirafa y la jirafa no lo coma. Más bien que las jirafas
que en algún momento exactamente pudieron alcanzar los frutos que estaban más altos, fueron las que sobrevivieron. Mientras que las jirafas, que no les había todavía crecido el cuello, todavía no había un salto genético ni nada de eso, fueron simplemente, murieron por selección natural. No supervivieron esas jirafas. Y las que desarrollaron el cuello largo fueron las que sobrevivieron. Es que ahora ya me confundí porque entonces ¿dónde queda la semántica? O sea, yo entiendo la semántica del significado de mover la cola en el castor, Ya, pero en el cuello. Claro, porque esa es la función del cuello, permitirle agarrar cosas que están altas. Esa sería como la semántica o el Exactamente. significado Del cuello. Muy bien, exactamente. Ya. Lo mismo lo aplicaron para el pensamiento. Tú puedes pensar en la silla, puedes pensar en cosas que no están, porque para eso evolucionó el pensamiento. Para eso evolucionaron los sistemas cognitivos, para representar objetos del mundo. Pero con un fin evolutivo. Con o un sea, fin y de- evolutivo, de exactamente. supervivencia. Exactamente. Claro, entonces ellos lo que te están diciendo es, mira, la intencionalidad del contenido mental no es nada extraño, es un asunto de evolución, de selección natural. ¿Sí? Por eso se llaman naturalistas, porque ellos tratan de explicar ese fenómeno en términos físicos, en ese caso en términos biológicos. Pero siguen siendo, digamos, argumentos a favor de la existencia de la mente. No, ellos están no tanto a favor de que existe la mente, sino de que esa característica que creemos que es mental se puede explicar en términos físicos, que es una característica natural. Como el amor. Exactamente, porque alguien podría decir, no, es que para eso fue seleccionado naturalmente liberar serotonina, para que la persona se sintiera bien. Profe, entonces los naturalistas son distintos de los que hablan de De los dualistas, exactamente, de los que defienden que la mente es algo distinto de lo físico. El lenguaje del pensamiento también es un argumento. Fisicalista, también naturalista. Ahí sí que me olvidó. Sí, es que hay varias Sí, teorías. mira, ellos dicen sí, ese fenómeno existe, pero no es algo mental extraño, es un fenómeno natural. ¿Sí? No te están diciendo de pronto como Brentano, lo vimos, él sí creía que la intencionalidad era distinta a todo lo que hay en la naturaleza. Él sí creía que no había forma de explicar en términos naturales la intencionalidad. Pero todos estos otros, Fodor, lenguaje del pensamiento, teleosemántica y teoría informacional, todos ellos creen que se puede explicar ese fenómeno en términos puramente físicos. En la mental todo es Todo tiene una explicación natural. En ese caso de la teleosemántica, pues por selección natural. En el caso, lo vimos, de la teoría informacional, pues Dres la diseñó pensando que todo realmente podía tener contenido. Por ejemplo, cuando un termómetro sube la temperatura en un termómetro es porque está representando un cambio en el mundo externo. O cuando vemos humo, el humo está representando el fuego, en virtud de una conexión causal. Y esa es otra forma de explicar la intencionalidad, como una representación causada por un evento físico en el mundo. y los dualistas están en contra de eso. Y los dualistas dicen, no, es que eso es algo distinto a la naturaleza, distinto a los fenómenos físicos. Claro, porque tú tienes, por ejemplo, esa teoría, vimos que cada una de esas teorías teleosemánticas, todas tienen problemas. Por ejemplo, un problema de la teoría informacional es, tú crees que todo es representacional, es intencional, todo, el termómetro, el humo, pero hay una distinción con respecto a nosotros, y es que el termómetro representa la temperatura, reacciona a la temperatura, pero el termómetro no sabe que está haciendo eso. El termómetro simplemente fue diseñado para responder de esa manera. Nosotros sí sabemos que en este momento podemos representar una silla, un maletín y demás. Entonces, todas esas teorías tienen problemas, los vimos hace 15 días. Y con esos problemas todavía seguimos integrando la duda sobre si es posible naturalizar o explicar en términos físicos la intencionalidad. Así como con las cualidades subjetivas de la conciencia. Todavía nos queda la duda de si es posible integrarlo en nuestro entendimiento físico de la naturaleza. Por eso son dos características distintivas, porque para argumentar que existe la mente, tú tienes que explicar que no sea lo físico, que es algo distinto o a lo físico o a nuestro conocimiento y explicación del mundo físico. Porque si no, sería puramente físico.
reacciones. Tiene mucho que ver con la metafísica, exactamente. Pues, ¿y la causalidad? Y con la causalidad, exactamente, claro. Pero la causalidad es un argumento La causalidad, pero ¿en qué sentido? de que los estados mentales influyen en... Ya, ese es un problema para las teorías dualistas. Claro, porque por ejemplo Descartes, él creía que los pensamientos podían causar acciones y los pensamientos eran distintos, porque para él la mente es una cosa distinta al mundo físico. Pero hay un problema, y es que si la mente es distinta al mundo físico, ¿cómo puede causar cosas en el mundo físico? ¿Cómo algo inmaterial o no físico puede causar fenómenos físicos? Es un problema para el dualista, para los defensores de la mente, el problema de la causalidad mental. Entendemos la causalidad física y es que un objeto causa cambios en el mundo físico, pero ¿cómo algo no físico puede causar eventos físicos? Es un problema para los dualistas, para los que creen que la mente es algo distinto al mundo físico. ¿Cómo podría causar cosas en el mundo físico si es algo distinto? ¿Mejor? ¿O todavía te queda la duda? Listo, chicos. Entonces, son varias alternativas, son muchas posiciones. La idea es que usted elija una o un conjunto que sea más o menos coherente y pueda venir a defender un punto de vista, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es que traten de entender todos los puntos de vista, en qué consisten. Todos esos puntos de vista en qué consisten y al final pues tú adoptas uno que es el que más vas a tratar de argumentar. Yo les recomendé unos textos. La normatividad. La normatividad, ¿lo viste en el documento, por ejemplo? O sea, ahí está la normatividad, es un argumento a favor del dualismo. Es de que debería ser o no correcto. Claro, porque es que en el mundo físico no hay normatividad, ¿sí? Por ejemplo, ese no lo vimos aquí, esa es otra característica. Aquí vimos conciencia e intencionalidad, pero normatividad es otro argumento a favor de que la mente es algo distinto. Normatividad es que nosotros tenemos una característica racional que nos permite considerar lo que deberíamos hacer en un momento, porque es correcto o porque es adecuado a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos criado en contextos donde pensar de una cierta manera es correcto y pensar de otra manera es incorrecto. Pero en el mundo físico las cosas no funcionan así. La silla no es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, la silla simplemente es. La roca simplemente es, ¿sí? Ese es otro argumento, la normatividad. O sea que tenemos solamente 3 formas de defenderla. Hay varias, de hecho en el artículo que yo les mandé hay 5. Hemos visto 2 de las principales, que es conciencia e intencionalidad. Puedes elegir una de esas dos. O puedes elegir las dos. Listo, voy a mostrarles, yo les compartí 2 documentos que son documentos de base para seguir enriqueciendo la discusión. Además de los que ya vimos para las clases, son documentos que también tienen muy buenos argumentos a favor de estas posiciones, o en contra y demás. Yo les compartí un artículo que se llama Las 5 marcas de no mental. Es un artículo que tiene 5 de las características distintivas para entender la mente. Nosotros vimos 2 de las principales, que es intencionalidad y conciencia. Ahí hay más, por ejemplo, Stephanie mencionó otra que aparece en el documento, que es normatividad. Hay otra que es, por ejemplo, el libre albedrío, que es otra característica de lo mental. Porque claro, si tú dices, no, es que la mente no existe, es difícil explicar esa idea que tenemos nosotros de libertad, de que yo hago algo porque quiero y dejo de hacerlo porque no quiero. ¿Cómo explicas natural o biológicamente esa idea de libertad, esa idea de que yo hago algo que deseo hacer en un cierto momento, pero al mismo tiempo puedo decidir no hacerlo? Puedo tomar una elección. Y eso usualmente se llama libre albedrío. El defensor
del fisicalismo va a tratar de rechazar ese libre albedrío, esa característica de lo mental, y va a decir, no, es que cuando tú crees que eliges algo, fue tu cerebro el que eligió hacer eso, tú no eliges. Todas las veces cuando tú quieres hacer algo y crees que tomas la decisión de hacer algo, no fuiste tú, fue tu cerebro el que te programó para hacer eso. ¿Ves ¿Sí? cómo hay que programar por medio de los recuerdos? Exactamente. El defensor del fisicalismo va a rechazar el libre albedrío y va a defender otro bando que se llama determinismo físico. Y es que nuestro cerebro determina nuestras elecciones, nuestros Yo pensamientos. le puedo decir a mi fisicalista que yo soy la dueña del cerebro y por contacto yo soy la dueña del cerebro. Me gusta, sí, me gusta tu argumento. Es uno de hecho, porque el cerebro por sí solo no puede tomar decisiones. Hemos visto muchos cerebros en cubetas que no toman ninguna decisión. El cerebro tiene que estar funcionalmente conectado. Sí. Listo, Chicho. Entonces, en este documento que les compartí, en este artículo, de 5 Mark of Mentals, las 5 marcas de lo mental, es un documento, yo les dije que está en inglés, pero pues les permite traducirlo. Entonces ustedes van arriba, aquí, y les da español. Y ahí te lo traduces. Es un artículo académico que está en inglés, pero tú lo puedes traducir al español. ¿Listo? Se llama 5 marcas de lo mental porque lo que nos explica es que hay 5 formas de entender que hay características distintivas de lo mental. Que hay 5 cosas mentales distintas. Eso es lo que él trata de explicar. Esas 5 formas de entender si la mente puede ser algo distinto o tener características distintivas. Yo les recomendé este por la explicación que tiene sobre la conciencia. Entonces, a los que quieran defender que la conciencia es una característica que no se puede reducir a lo físico, les recomiendo este apartado, que se llama conciencia. Y ahí te da buenos argumentos para defender tu posición. A los que les interese esta parte de lo que vimos primero, la conciencia fenoménica, las cualidades sensoriales, las cualidades subjetivas, a los que les interesa les recomiendo este apartado, que se llama conciencia. A los que les interesaría, por el contrario, algún tipo de defensa alrededor de la intencionalidad, yo les recomendé un capítulo en este libro, que se llama La mente humana. Es un libro que tiene distintos capítulos. Yo les recomendé el capítulo que se llama Teorías del contenido mental. 175. Exactamente. ¿Me puedes poner ahí en la página, ahí en el de Teorías del contenido mental. Página 175, ahí comienza. Al que le gustaría defender sus propuestas, su posición relacionado con la intencionalidad, les recomiendo este capítulo. Y ahí van a encontrar temas, los 3 principales formas de naturalizar la intencionalidad que vimos: teoría de Jerry Fodor, de la caja de creencias o del lenguaje del pensamiento, teleosemántica y teoría informacional causal. Sí, ahí van a encontrar una mayor elaboración, porque en el documento que vimos pues hay una explicación, pero aquí hay más. No, ¿Sí? pero no entiendo, no que digo que esto eran argumentos para los fisicalistas. ¿Cómo así? El lenguaje del pensamiento, la telesemántica y la... Sí, pero el capítulo no solo tiene eso, no solo tiene esos argumentos, tiene más. Tiene las principales teorías de naturalización del contenido mental, pero tiene más. Y el de la conciencia es para los que defienden. Los que defienden que las cualidades sensoriales, por ejemplo, lo que yo siento cuando experimento algo, es irreductible al mundo físico, que es algo distinto al mundo físico. Estos 2 documentos tienen más información sobre lo que hemos visto en este corte. El primero tiene sobre la conciencia y tiene dualismo cartesiano, lo vimos. Y este segundo tiene
intencionalidad, ¿sí? Teorías del contenido mental. Esas dos características. La primera, las cualidades sensoriales, las cualidades subjetivas, la forma en la que yo experimento algo en particular y ese contenido de mi pensamiento que me permite a mí representar el mundo, que me permite pensar que hay cosas más allá de mi propia mente. Puedo pensar en cosas que existen, pero también puedo pensar en cosas que no existen o cosas que ni siquiera están físicamente presentes. Listo, chicos, hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Todas. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Listo. La idea, chicos, es que es un debate complicado porque no hay una única alternativa, hay distintas. Cada una tiene sus ventajas y cada una tiene sus desventajas. Al final, cuando uno estudia estas alternativas, uno toma una posición con respecto a una. Y es la que suele sostener cuando hace psicología y demás. Y cuando entiende al ser humano. Porque uno puede entender a un ser humano como un sistema nervioso puramente físico, o uno puede entender a un ser humano con características mentales. Pero si uno lo entendiera como completamente físico, debería haber una pasta para cada cosa y ya, y nosotros jugamos, ¿no? Sería fisicalista, exactamente. Sería un fisicalista. Y hay muchos en psicología, en neurociencia y en psiquiatría que entienden al ser humano como una entidad puramente física. Pero usted sabe que las pastas no funcionan. O sea, son otros argumentos, puedes dar otros argumentos, pero esa es una posición en el campo. David, ¿ibas a decir algo? No, digo que el ser humano puede compartir entre el mundo mental y el mundo físico. Así como decía Sócrates, del mediador entre los mortales y los dioses, el cuerpo humano puede ser un mediador entre el mundo mental y el mundo material. Muy bien, sí. Posiciones, hay distintas posiciones. Aquí hemos visto las principales. En esta clase cerramos el corte que se suele llamar filosofía de la mente. La filosofía de la mente se pregunta ¿qué es la mente? ¿Es algo físico? ¿Es materia? ¿O es algo distinto a la materia? Los defensores de la mente van a tratar de defender que no se puede reducir la mente a los fenómenos físicos. Ni la mente ni las emociones, el amor, la alegría, la felicidad. El defensor de lo mental, que suele ser un dualista, va a defender que lo mental es distinto a lo físico. Y un fisicalista, por el contrario, va a ir hacia el otro lado. Va a defender que todo lo que tú crees que es mental se puede explicar en términos físicos. Que no hay necesidad de considerar nada más allá de la física. yo estaba mirando en YouTube. Sí, en YouTube también hay debates, ¿no? Y había dos manes y dos personas discutiendo estos temas. Y uno dice que hay un caso de una paciente, que no me acuerdo el nombre, que es siamés, pero tienen un solo cerebro. Sin embargo, las dos hermanas tienen distinta personalidad y distintos gustos y pelean entre ellas. Entonces él dice, ¿cómo puede debatir ese argumento científico? O sea, claro, si todo fuera determinado por su cerebro. Serían iguales, ¿no? Claro, tendría que igual. ser muy bien, me gusta. Pero, has estado investigando. Obvio, me gusta. porque eso me complica la mente. Sí, tengo que me gusta. aclarar. Qué bueno. Ese es un argumento, de hecho. Él no lo puede debatir y se enojó y se enojó y ya como que se fue y estaba bueno el debate. Bueno, hay unas formas de defender lo contrario. Entonces, el fisicalista lo que va a tratar de argumentar es que es distinto porque cuando interactúa con el ambiente puede afectar de manera distintiva algunas propiedades físicas que tiene uno de los dos siameses y que afecta de una forma distinta a un siamés y a otro siamés. A eso se le llama epigenética. Epigenética es cómo algunas características del ambiente pueden cambiar nuestras propias propiedades físicas, pero el ambiente también es físico. Entonces esa es la forma en la que lo va a explicar. Es complicado porque comparten precisamente el mismo ambiente. Claro, porque están ahí. Están ahí, sí, pero es un argumento. O piensa que si tú eres fisicalista, reduccionista, tú tendrías consecuentemente que negar la idea de libertad.
¿Tú creerías que las personas no actúan porque quieren, porque piensan, porque representan el mundo, porque tienen emociones? ¿Tú creerías que actúan porque su cerebro los programa para actuar de esa manera? ¿Sí? Entonces, negarías la idea de libertad. Lo mismo lo vimos cuando es difícil creer que el amor no existe, porque es algo con lo que estamos relativamente familiarizados. Nos cuesta creer que el amor no es nada más que una liberación de serotonina y de dopamina, porque uno cree que es algo más, que lo que uno experimenta es distinto a esa liberación de serotonina. Pero si el fisicalista te dice, no, es que tú te sientes así por esa reacción física, no es ningún amor, ninguna experiencia distinta, es la reacción física. Niegas que exista un fenómeno familiar como el amor. O sea, tú no tienes que estar profe, lo que entiendo es que no escoge una postura, sea dualista, capitalista, y no trae un tema en específico para poder demostrar sobre esa... ¿sí? Exactamente, esa es la actividad. Profe, entonces los fisicalistas no creen en la conciencia. Los fisicalistas tratan de explicar la conciencia a partir de fenómenos físicos, el cerebro, neurotransmisores, ¿No cree conexiones que es algo nerviosas. diferente a lo físico? No cree que es algo diferente a lo físico. De lo que ellos creen es que la conciencia está en el cerebro, Pero no saben dónde. pero no saben dónde, y ese es un argumento dualista o antifisicalista. Listo, chicos, esa es la actividad, un poco más claro, ya sabemos cuál es la idea. Profe, pero hay que escoger uno de los 5 puntos o podemos hacer un resumen de los 5. No, la idea es que elijan uno de los dos que vimos. Pueden elegir, en el texto hay 5, pueden elegir más, no hay problema. Pero los Al que menos vimos, exactamente, los que vimos en profundidad fue la conciencia e intencionalidad. ¿Sí? Que elijan alguno de esos dos y vean alguna posición que les llame la atención y que esa sea la que vengan a sostener aquí. ¿Sí? En los documentos hay argumentos a favor de todas esas posiciones que hemos estado viendo. Tú eliges una y tratas... Yo escojo dualista y puedo escoger la conciencia. Exactamente. Y escojo un tema y con eso hago. Y con eso ya vienes aquí a defender tu postura. Con eso se arma. Con eso se arma, exactamente. Chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Samir, te veo pensativo. Hay que leer. Vale. ¿Qué más? Vamos a hacer el parcial todo. ¿Qué me iba a hablar de eso? ¿Qué me preocupa? Que no alcancemos a pasar todos. 10 minutos dice el profe. Sí, 10 minutos y pues... 10 horas. ¿Cuántos son? 20. Faltan 20. Somos 11. Sí, por ejemplo en el otro curso que yo tengo de epistemología me tocó dividir al grupo. Son 2 días. ¿Era más grande el grupo o Era un poco más grande, sí. Sería, Sí, me preocupa que no alcancemos todos. serían 6 por hora. 2 horas, 12. Sí, solo que hay algunos que se extienden un poco más. Me ha Por pasado. ejemplo, puede Me ha pasado. ganar No, nos cierran la universidad. Se quedan adentro encerrados. otro día. Ahí está otro día literal. Sí, hay algunos que se extienden un poco más. Pero podemos tratar de podemos hacerlo todo el mismo día, ¿no? Sí, podemos tratarlas. Tenemos esa opción. No palabras de lo del No, porque usted ha dicho que no todos van a... Pueden que no se Sí, sí, sí. puede ser antes. Ya, Pero puede puede ser Sí, puede ser antes, sí. Pero nuevamente hay algunos que se extienden un poco más. Profe, Hagámoslo todos. No, ¿Sí? nada. Hagámoslo todos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Vamos a tratar de salir todos dentro de 8 días. ¿Listo, chicos? Daniel. Sí, puedes traer diapositivas, si quieres, de pronto preparar una presentación, algo escrito, un documento escrito. La idea es que no vengas a leerlo, sino que ese sea un apoyo para hablar desde ese punto de vista. Entonces tú dices, profe, a mí me gustó este me parece chévere.
y tú explicas, tú hablas sobre, y de ahí yo te hago algunas preguntas. Y ya, esa es la actividad. Un poquito más tarde. Entonces, ¿los dualistas son teorías no científicas o si también son científicas? No, digamos que aquí no es tanto que sean o no sean científicas. Este más bien es un debate sobre la mente, es un debate filosófico. Sí, pero me quedo esa Ahora, es un debate filosófico que te permite dar el paso hacia lo científico, porque hay teorías científicas que son dualistas. En psicología, por ejemplo, las teorías de procesos cognitivos son teorías dualistas. Por ejemplo, lo que ustedes ven con el profe Javier son teorías dualistas. De hecho, Si tú crees que existen los procesos cognitivos y que el proceso cognitivo es distinto al cerebro, eres dualista. Vamos a ver algo de cognición y de procesos cognitivos en el último corte. de hecho a mí, cuando estaba estudiando esto me pareció que la técnica del conductivismo, digamos, es dualista. No, el conductismo es monista, el conductismo es fisicalista. Por el conductismo lo que te dice es que todo lo que tú crees que es psicológico, puedes explicarlo apelando a la conducta de un sujeto. De hecho, aquí vamos a ver conductismo. La primera clase del tercer corte vamos a ver conductismo. Vamos a ver que hay una forma de entender lo psicológico, no apelando a eventos internos ni al cerebro, sino a la conducta de un sujeto. Pero vean, o sea, porque a mí me pareció eso, porque uno con un acontecimiento, con una experiencia particular, uno se crea un cuento, ¿no? Y se comporta en relación a eso, pero eso no necesariamente está adentro, sino que... Tú dices que la conducta no necesariamente refleja el pensamiento. Ok, si te entiendo bien. Más bien, quiero decir que, claro, que el pensamiento es un resultado de la conducta. Ok, sí, entonces uno es conductista. De hecho, hay conductistas, Skinner, por ejemplo, creía que a lo que tú le llamas pensamiento no es más que una forma de comportamiento. Si tú piensas que la silla es azul, pues es que eso no es nada distinto a una forma de comportamiento. Un trauma, yo pienso que los perros me van a morder. Yo estoy creando una realidad en relación a eso, estoy viviendo una experiencia en relación a algo que realmente no ha pasado ni existe. Okay. O sea, para mí eso es dual, ¿no? Claro, pero la idea del conductista es que lo que tú crees, piensas y demás se materializa de alguna manera en el comportamiento, que es lo que vamos a ver cuando veamos conductismo. ¿Eso tiene que ver con el lenguaje del pensamiento? El conductista rechaza el lenguaje del pensamiento. No. Vamos a ver conductismo. ¿No has visto conductismo? Sí, el conductismo, yo creo que él como que él opta porque otra palabra lo dice, conducta. Que todo es conducta, que no hay ningún lenguaje del pensamiento, ninguna representación, que todo es conducta. Exactamente. Que todo lo que tú llamas mente es conducta. ¿Sí? Lo vamos a ver. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna otra duda con respecto a la actividad evaluativa? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No se trata de eso. No se trata de tirar o corchar a nadie. Esa no es la idea. La idea es pues que ustedes empiecen a comprometerse con algunos presupuestos previos que uno tiene que aclarar antes de seguir avanzando en la carrera. Oye, qué bueno porque yo estaba muy confundida. Yo estaba haciendo ese trabajo, pero... Claro, porque vean, por ejemplo, ustedes, ¿con quiénes ven neuro? Con el señor Diego. Con el profe Diego. ¿Y el neuro ven? Sistema nervioso. ¿Qué más ven con el profesor Diego? La neurona. Canales sensoriales. Sí, exactamente. Canales audición, visión. Y que hay una vía visual, una vía auditiva. Vías ascendentes. Vías ascendentes y vías descendentes, exactamente. Y entonces él te explica distintas o una forma principal de entender al ser humano en términos del estudio del sistema nervioso. Él debería ser fisicalista. Los que están más del lado de la neurociencia suelen ser fisicalistas. Suelen creer que es posible explicar el comportamiento apelando a variables relacionadas con el sistema nervioso, la actividad del sistema nervioso. Pero, por ejemplo, la profe Julia no es fisicalista. Pues es que la profe Julia da neuro, pero ella también es formada en psicología cognitiva. De hecho, ella era antes bióloga y entendió que el cuerpo no podía explicar la mente
Entonces Eso es dualista. Se puso a estudiar la psicología. Son dualistas. Son dualistas y suelen ir más del lado Sí, del porque dualismo. la conciencia para ellos todo. Exactamente. Claro, aparato psíquico de Freud, por ejemplo. Sí, esa es la idea, chicos. La idea es que todo lo que ustedes ven en el pensum de psicología tiene una de estas dos formas de entender al ser humano, como una mente o como un sistema nervioso, o con parámetros puramente físicos. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Listo. La idea era que les quedara claro porque algunos me habían escrito que habían algunos asuntos que todavía no estaban muy claros para la actividad evaluativa. Listo, chicos, entonces, nos vemos dentro de 8 días para hacer el examen. Dentro de 8 días es jornada de parciales. Hacemos el examen, cada uno pasa y ya. Se va para la casa y nos vemos dentro de 15 días. Porque dentro de 8 días es jornada de parciales. La próxima semana es semana de parciales. Ya nos veríamos en clase para ver conductismo precisamente dentro de 15 días. Dentro de 8 días son los parciales. Ay, profe. Gracias. Con esa tres posiciones, no más. Profe, yo me creo que no quiero ser fiscalista. Ya vas a ver con qué llego. Profe, yo tengo un argumento para la conciencia. O sea, las personas, por ejemplo, sufren un accidente muy grave, un choque, una caída o algo que les genera como un antes en el estómago, pero eso no le pasa a todo el mundo. Entonces, porque hay personas como que uno dice, toma la conciencia de lo que es la muerte de estar consciente y ya se saben, no se dejan de tomar, empiezan a preocuparse por el seguir, como que se acercan más. Claro, pero si te interesa saber es que esos cambios los programa el cerebro. Te va a tratar de... Pero ¿por qué a él ya no toca? Porque son cerebros distintos. ¿Por qué lo hace? Claro, pero hay un argumento que tiene el fisicalista y es que el cerebro también cambia con la experiencia. El cerebro son ondas y transmisiones eléctricas, químicas, pero los patrones... ¿Autoalimenta? Sí, eso se llama plasticidad neuronal. El cerebro cambia con la experiencia. Entonces por eso no tiene necesidad de apelar a mentes, cosas... Sí, pero entonces yo le doy ese argumento, yo le voy a dar este argumento y ya... Vamos a ver, tú no sabes qué te puedo decir. Pero por eso ya le ¿cómo me defiendo? Vamos a ver. ¿Cómo me defiendo Está de bien, eso? está chévere, pero síguelo revisando, es un argumento. No tengo defensa, me traigo un abogado. Vamos. ¿Por qué se quieren quedar? Desaparezcamos. Vámonos que ya nos mató.